Bueno chicos, por fin aquí estamos para parte número 2 de cómo camperizar tu furgoneta camper con baño y ducha fija. En el vídeo de hoy hablaré un poco más sobre el tema de la impermeabilización del baño, la parte más chula de toda que son los azulejos caseros que me he pasado 2 semanas haciendo, los retoques finales y también sobre los errores cometidos a lo largo del proceso, porque han sido varios. Sé que lleva como 4 semanas desde que subo vídeo, pero aquí en España lleva 3 semanas lloviendo, yo he tenido gripe, se lo he pegado a Smile y no he tenido tiempo ni para respirar, así que lo siento, pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que nada chicos, dentro vídeo. Para los que os habéis perdido parte 1 de este vídeo, os recomiendo que le deis clic aquí para poneros un poco al día. Pero en resumidas cuentas es el proceso paso a paso de la construcción del módulo del baño, el plato de ducha, el diseño, los materiales y el esmalte que use para impermeabilizarlo. Pero ahora para parte 2 toca los azulejos. Pero chicos, tenéis que tomar en cuenta que yo me he tomado lo del DIY, hazlo casero y tú mismo a unos niveles muy extremos. No tenéis que hacer todo casero, podéis perfectamente comprar unos azulejos vinílicos autoadhesivos que te salen como a unos 10 euros el metro cuadrado por AliExpress o en otras páginas. Es una solución súper práctica, pero a mí personalmente no me gusta el acabado porque es muy obvio que son azulejos vinílicos, que no son de verdad y no me molan. Y si queréis los que sí que parecen realistas son las losetas vinílicas que puedes comprar en el Leroy, que dan el pego totalmente, pero son 30 pavos el metro cuadrado. Y si solo vais a cubrir una zona pequeña, podéis usar azulejos de toda la vida. Hay que tomar en cuenta el peso, pero bueno, he visto a mucha peña hacerlo, ¿eh? Pero a decir verdad, buah, tío, es que los azulejos son todo caros. Tenía un porrón de madera gratis y ya sé que el dinero es tiempo y si calculo lo que he tardado en hacer estos azulejos, cuestan 1000 euros. Pero esta es la parte divertida de camperizar, que puede ser creativa, usar tu imaginación y decidir a la 1 de la mañana que hacer unos azulejos de madera en forma hexagonal sería súper buena idea. Nos pasamos horas y horas cortándolos a mano y los instalé usando Sikaflex, ya que es un pegamento con elasticidad, que creo que es la mejor opción para dentro de una furgoneta. ¿Qué tal tus agujeros? ¿Agujeros? ¿Agujeros? Azulejos. Azulejos. El último trozo. Oh my god. ¿Qué tal? ¿Contenta? Bueno, primero tenemos que ver si funciona, pero sí. Queda muy bonito, ¿no? Una vez sellada la pared, aquí es cuando le di las 3 a 4 capas de barniz marino, ya que era más rápido hacerlo así que individualmente. Una vez secado el barniz, me puse con el sellador entre pieza y pieza. En vez de usar mortero, usé, creo que se llama MS o algo, es un sellador de baños. Es anti-moho y al ser elástico no se va a agrietar. No me da tanto miedo usar mortero para la cocina, ya que va a ser una zona designada más pequeña, los espacios van a ser más pequeños también, pero para esto me estaba cagando un poco, así que usé un material elástico. Y ¡tachán! ¿Qué os parece, chicos? En verdad yo creo que me ha quedado de ¡puta madre! No sé, yo estoy súper contenta y súper orgullosa. Nunca he visto nada así. Hace nuestro bañito original y con la tontería nos ha salido a unos 10 a 15 euros en materiales. Bueno, hoy es un nuevo día, una nueva semana. El domingo pasado no pude subir el vídeo del baño, ya que no lo hemos terminado debido a problemas técnicos. Mirad chicos, el tema de la pintura y la impermeabilización del baño es, buah tío, un dolor de cabeza. Yo tengo que decir que lo he pasado muy mal esta semana. Pinté 3-4 capas de barniz marino a las paredes para sellarlas. Luego, como te recomienda todo el mundo, usé poliuretano para sellarlas juntas. Y como soy súper lista, me aseguré que mi poliuretano era de una marca que ponía pintable, ya que la marca de Sikaflex pone que no es pintable. Así que cuando tú compras un bote que pone que es pintable, pues asumes que es pintable. Y me gasté 37 pavos en el Bricomart para comprarme 3 litros de pintura de esmalte a base de agua, que supuestamente es el mejor para estas cosas. Yo ahí tomoti, me pongo a darle la primera capa de pintura, súper feliz. El día siguiente vuelvo y me doy cuenta que ha adherido genial en toda la pared, con la excepción de las juntas, donde no había adherido la pintura y se estaba descuartizando. Chicos, es que no podéis entender cómo el corazón se me metió dentro del estómago. Me puse a llorar, creo que lloré durante 2 días, y después no me quedó otra que aceptar que iba a tener que empezar de nuevo el proceso. Así que me puse a lijar y me fui al Bricomart para quejarme del producto que había comprado. Porque la moraleja de esta historia es que cuando un encargado de un Bricomart o un Leroy Merlin te recomiendan un producto y no hace lo que dicen que te recomiendan, te puedes quejar y te pueden devolver todo tu dinero. Así que consejo rácano del día: quejaros, ser una Karen.
Si podéis aprender algo de este proceso, es aprender de mis errores, intentar tomároslo con calma, porque yo no me lo tomé con calma, me volví una histérica perdida, y que con un poco de calma siempre vas a encontrar una solución. Yo decidí usar una imprimación universal que tenía por casa para pintarlo primero, ya que suelen ser un poco más todoterreno que las pinturas. Y ahora, que ya han pasado 24 horas, es el momento de la verdad. A ver... Como podéis ver, la pintura se ha secado sin problema, especialmente en las juntas. No se ha descuartizado ni nada. Así que hay el truco, usar imprimación, porque va a ayudar mucho más que se adhiera. Y aunque el notas de Bricomart me dijo que era porque no se había curado bien el poliuretano y había pasado una semana, no sé, si os pasa lo mismo, dejar una semana, 2 semanas, 3 semanas y a ver si así funciona. Bueno, aquí estamos en día, ya no sé ni qué día es, día 10 de pintando este baño. Para asegurarnos de que esté todo bien impermeabilizado y que el esmalte sea grueso y duradero, creo que es la 5ª capa que le doy. Así que, o sea, no quiero volver a pintar en mi vida. Otra vez. Ahora para nuestra super puerta corredera, la cual expliqué cómo fabricamos en el vídeo anterior usando policarbonato y unos embellecedores. Tampoco os digo que esto sea la mejor idea del mundo, chicos. Obviamente las mamparas fabricadas para furgonetas es mucha mejor opción, pero son carísimas. Para hacer la corredera usamos unos perfiles, unos embellecedores que encontramos por un pavo de plástico y los clavamos al techo y al suelo del marco de la puerta, para que la puerta deslizase con facilidad. Como podéis apreciar en el vídeo, el policarbonato es translúcido, y a mí como que no me apetecía ver cómo Smile plantaba un pino. Así que compramos un vinilo autoadhesivo en el Leroy, que se usa para crear una opacidad en las ventanas, para crear una mampara más opaca, y que también así de paso imitaría un poco más cristal que un trozo de plástico hecho para el techo. Una vez terminado, metimos la mampara en sus raíles y atornillamos la pared que faltaba, que hace un efecto sándwich para poder tener la puerta corredera dentro y que no se viese. Como los accesorios de las mamparas y estas cosas son carísimos, encontramos este tubo sellante que la gente lo usa para las ventanas y que tiene una zona autoadhesiva para pegárselo al canto de la puerta. Como todo esto es un poco casero, estaba un poco desnivelado todo, así que para asegurarnos que encajaba bien la puerta, clavamos un embellecedor negro que teníamos de sobra en la pared, para que tuviese una guía y raíl en la que encajarse. Y para los últimos retoques, usé un trozo de multicapa que nos sobraba, lo pinté con un esmalte negro para ponerlo como el soporte de los champús y accesorios en la zona cóncava que habíamos creado en la pared. Añadimos todos los accesorios de la ducha, los cuales compré baratísimo por AliExpress, que los links están abajo, usé silicona transparente para sellarlo todo y encontré esta solución fácil para el inodoro. Después de darle 1000 vueltas de cómo poner una bisagra aquí, para que esta parte abra para poder acceder a las heces y a la orina, dijimos a tomar por culo, ponemos una bisagra de estas de piano que vale 1 euro, está esmaltado, así que no hay que preocuparse por el agua y es un arreglo fácil. Y honestamente, como el resto de la furgo, los accesorios van a ser negros, no me desagrada que sea negro. Sí se ve, pero es que en estos momentos ya estoy cansada y me da igual. Se va a ver y va a quedar genial. Para la cadena de favores de esta semana voy a regalar un porrón de madera reciclada, que todo esto es gracias a David, un seguidor que vino aquí a lo loco al taller donde estamos camperizando y nos regaló un montón de madera reciclada de pallets que él había conseguido. Así que si estáis en la zona de la Comunidad Valenciana y necesitáis algo de madera para terminar vuestra camperización, dejar un mensaje abajo, haré un sorteo y elegiré una persona a quien regalárselo. En este vídeo, obviamente, aparte de que sea un vídeo explicativo, informativo de cómo hacer un baño en una camper, me parece también muy importante comentar el hecho de que a veces las cosas cuestan, a veces estamos de mal humor, a veces estamos cansados y hartos y queremos tirar la toalla. Y para mí esta semana ha sido una de esas semanas. El proceso de camperización es largo,
No somos profesionales, entonces cuando las cosas nos salen mal, duele, fastidia y no sabemos muy bien cómo encontrarle solución. Yo lo que he intentado hacer es apartarme un poco del proceso, de ahí tardar un poquito más en subir a YouTube y empezar con una tarea nueva. Para los que estéis camperizando, que sepáis que no estáis solos, que os entiendo, que es normal llorar, ya que estás creando algo completamente fuera de tu zona de confort y tienes que ser albañil, electricista, carpintero, ingeniero y diseñador todo a la vez. Así que bueno, un recordatorio que si estás teniendo un mal día, si te está costando el proceso camper, date un abrazo, date un mimo porque lo estás haciendo genial. Como siempre, gracias a todos por ver los vídeos y nos vemos en un par de semanitas. Chao.